A ver, ¿qué tenemos en nuestras manos cuando leemos la Biblia hebrea? ¿Es acaso un collage de documentos humanos lleno de parches y hasta contradicciones? ¿O por el contrario, estamos ante una obra divina con una unidad y coherencias sorprendentes? Esta es una de las grandes preguntas del estudio bíblico. Y bueno, en este análisis vamos a sumergirnos en los argumentos que defienden justo eso, su unidad divina. Y para empezar, fíjense en esta frase, que es clave. La colisión de dos hermenéuticas. Esto lo resume todo, porque el debate, en el fondo, no es tanto sobre datos, sobre si este estilo es así o asá, no. Se trata de los lentes que uno se pone para leer. Es desde el primer momento un choque de filosofías, de formas de ver el texto. Ok, este es el plan de vuelo. Primero, las dos maneras de leer la Biblia. Luego, nos metemos con la idea de un estilo divino. Después, vamos a ver qué pasa con esos textos que muchos consideran problemáticos. También le daremos una mirada a la famosa hipótesis documentaria y cerraremos con lo que la fuente propone como la autoridad definitiva en todo este asunto. Muy bien, arranquemos con la primera parte. Aquí se pone sobre la mesa el choque de filosofías que está en el centro de todo. Y aquí está el meollo del asunto. Por un lado, tenemos lo que se llama la hermenéutica de la sospecha. O sea, uno se acerca al texto como si fuera un artefacto humano que hay que desarmar, buscando sus fallas, sus costuras. Pero por otro lado, está la hermenéutica de la confianza. Aquí el punto de partida es totalmente diferente. Se asume que es una revelación divina y por lo tanto se busca entender su coherencia. Es que claro, el punto de partida determina completamente a dónde se va a llegar. Ahora, una pregunta clave. ¿Y qué hacemos con los diferentes estilos que encontramos en el texto? Parecen escritos por personas distintas, ¿no? Bueno, el argumento que vamos a analizar aquí dice que no necesariamente, que esa diversidad de estilos no es prueba de que hubo muchos autores, sino que es una muestra de la increíble versatilidad de un solo autor divino. Ok, primero la visión crítica. Ellos identifican un estilo que llaman saga. ¿Y cómo es? Pues es una narración súper directa, muy cruda, sin comentarios. Simplemente cuenta lo que pasó. ¡Pum! Como en 2 Samuel 3. Para la crítica, esta es la firma de una fuente muy antigua, muy específica. Pero, ¿qué tal si lo vemos de otra manera? Esta es la reinterpretación que se propone. Esa falta de comentarios no sería una señal de que la fuente es primitiva, sino que es una técnica de enseñanza. Piénsenlo, al no darte todo masticado, al mostrarte los hechos tal cual, obliga a quien lea a pensar, a usar su propio juicio moral. Es una forma de fomentar la madurez espiritual. Luego está el estilo deuteronomista. Aquí es todo lo contrario. El narrador no se calla nada, emite juicios clarísimos sobre los reyes. Este hizo lo malo, aquel hizo lo bueno. La visión crítica dice, ajá, esto es obra de un editor posterior, alguien que vino y le metió su propia agenda teológica al texto original. La respuesta desde la otra vereda es, bastante directa. A ver, si partimos de que Dios es el autor de la historia, ¿no tiene también el derecho de interpretarla? O sea, estos juicios no serían la agenda de un editor humano, sino el comentario del propio autor para asegurarse de que entendamos los eventos de la manera correcta. Y por último, el estilo sacerdotal. Este es fácil de reconocer. Es muy formal, muy estructurado, a veces repetitivo. Piensen en el relato de la creación en Génesis 1. Los críticos suelen verlo como un documento casi legal, muy pesado, y lo separan como otra fuente distinta. Pero de nuevo, la otra interpretación dice que el estilo encaja perfectamente con el contenido. No es que sea pesado, es que es majestuoso. Estamos hablando de la creación del universo. ¿Qué mejor que un lenguaje solemne, ordenado, que establece un ritmo casi como de ceremonia religiosa? La forma está al servicio de la función. Bueno, ahora vamos a poner a prueba este enfoque de confianza. ¿Cómo resuelve algunos de esos pasajes que, a primera vista, parecen contradicciones clarísimas? El ejemplo clásico, el diluvio. ¿Cuántos animales subieron al arca? Génesis 6 dice una pareja de cada uno, pero Génesis 7 dice 7 parejas de los limpios. ¿Contradicción? La crítica diría que sí, pero la otra lectura propone que no lo es. La primera instrucción es general.
hay que preservar todas las especies. La segunda es más específica y añade un detalle con otro propósito: tener animales de sobra para los sacrificios después del diluvio. No es una contradicción, es una instrucción que se va complementando. Otro caso es la narrativa del Sinaí. A veces, si uno la lee rápido, parece un poco desordenada. Pero la propuesta aquí es que hay una secuencia lógica. Miren, primero la invitación. Luego, el pueblo ratifica el pacto. Después, los líderes suben a una comida ceremonial. Y finalmente, solo Moisés sube más alto para recibir las tablas. No es un caos, es una secuencia de eventos bien definida. Y bueno, todas estas discusiones sobre fuentes y estilos nos llevan inevitablemente a la teoría que domina gran parte del estudio moderno, y que es justo la que este análisis quiere cuestionar, la famosa hipótesis documentaria. Seguro han escuchado hablar de ella. Es la teoría JDP. La idea, en pocas palabras, es que el Pentateuco no lo escribió una sola persona, como Moisés. En cambio, sería una especie de costura de al menos 4 documentos diferentes: el yavista, el elogista, el deuteronomista y el sacerdotal, que se unieron mucho después. Entonces, ¿cuáles son las críticas a esta hipótesis? Bueno, se argumenta que es una idea que nace en el siglo XIX con una mentalidad muy racionalista. Un punto clave es que no tenemos ni un solo manuscrito antiguo que muestre estas fuentes por separado. Ninguno. Y quizá lo más de fondo es que esta teoría parte de una suposición, que la revelación sobrenatural no existe. Y si se parte de ahí, pues claro, hay que buscar sí o sí una explicación 100% humana. Y ahora llegamos al que para esta perspectiva es el argumento decisivo, el que zanja la discusión. Se trata de apelar a la que se considera la máxima autoridad. Este argumento se basa en lo que dice el Nuevo Testamento, específicamente lo que dice Jesús. Fíjense en esta cita de Marcos. Él pregunta: ¿no habéis leído en el libro de Moisés? No dice en los libros o en las fuentes. Habla del libro de Moisés, en singular, lo que sugiere que lo veía como una obra unificada. Esta otra cita del Evangelio de Juan es todavía más fuerte. Aquí Jesús pone las cosas en una balanza. Si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Y luego dice: si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, está conectando directamente la credibilidad de los escritos de Moisés con la suya propia. Y para rematar, este pasaje de Lucas es después de la resurrección. Se nos dice que Jesús les explicó las Escrituras a sus discípulos. ¿Y por dónde empezó? Comenzando por Moisés, no por una fuente J o P, sino por Moisés. Lo presenta como el fundamento de todo lo que vendría después. Entonces, esto nos deja frente a un dilema teológico bastante serio según esta línea de pensamiento. Porque si la hipótesis documentaria es la explicación correcta, entonces Jesús y los apóstoles o estaban equivocados en su entendimiento o simplemente se adaptaron a las creencias erróneas de su época. Las implicaciones de esto son enormes. Así que, al final del día, parece que todo se reduce a 2 maneras fundamentalmente distintas de ver el texto. ¿Lo vemos como un archivo humano, una fascinante colección de la literatura de un pueblo antiguo? ¿O lo vemos como una revelación divina, la palabra de Dios, unificada y con un propósito claro? ¿Archivo humano o revelación divina? Esa es la pregunta que queda en el aire. Y como vimos a lo largo de este análisis, la respuesta parece depender más que nada de la decisión que se toma antes de siquiera abrir la primera página.